Nadie puede desvanecerse de la nada. Durante el verano, a veces salgo a caminar un rato y a veces salgo junto con mi perro. Solemos venir aquí, y como puedes ver, tenemos a Box Hill, allá al frente. Ese fue el último emplazamiento en el que la vieron. No creo que planeara desaparecer, en absoluto. Yo creo que algo terrible le sucedió allí, a esta joven. Y es muy probable que todavía esté ahí, allá arriba. ¿Alguien sabe dónde está? Una de las funciones importantes de un periodista es, en nombre del espectador, hacer las preguntas que son más incómodas. De vez en cuando hay una historia que simplemente se te queda grabada, que no puedes olvidar. La desaparición de Ruth Wilson es una de esas historias. En 2002, escribí un artículo sobre personas desaparecidas. El caso de Ruth Wilson me afectó bastante. Era un caso muy inusual, que involucraba la desaparición misteriosa de una joven de 16 años, en Surrey Hills, en 1995. En varias ocasiones, se pidió que Ruth regresara a casa con sus seres queridos, ya que su familia creía que ella se había marchado a algún lugar. La versión oficial sugiere que este es un caso de persona desaparecida. Aún no se ha resuelto. No hay evidencia de ningún crimen, y eso es totalmente cierto. Pero, después de tanto tiempo, aún me atormenta la idea de que no conocemos, al menos, una parte de la historia. ¿Acaso se llevó su pasaporte? ¿Tenía pasaporte? Sabemos que se llevó una tarjeta bancaria, y no la usó. Después de 22 años, es imposible que no haya tenido algún tipo de tratamiento dental o médico, seguridad social, o pagara impuestos. Que una adolescente de 16 años que viene de un pueblo huya, como se comenta, y sea capaz de otorgarse una identidad completamente nueva, me parece imposible. Pero lo dudo, no creo que ella vaya a regresar algún día. Alguien me llamó hace más o menos un año. Un caballero al otro lado de la línea telefónica me preguntó si recordaba el caso de Ruth Wilson. Si Liam no me hubiera mencionado la historia, jamás la habría revisado. No sé lo que se siente al perder a un hijo, pero ella es hija de Dorking. La gente de Dorking tiene derecho a saber qué le pasó a esta joven, incluso si los Wilson quieren dejar este suceso anclado en el pasado. Creo que, todos los demás, tienen derecho a saberlo. Liam tiene una larga historia en el área más difícil de la profesión policial, que incluye, entre otras cosas, arrestar a sospechosos de terrorismo. Se trata de una persona valiente, con una larga carrera policial. He estado en Dorking desde 1994, y esto sucedió en 1995. Pero apenas estoy conociendo el caso. Algo me dice que ella no huyó, no pudo haberse ido. Aunque Liam está retirado, no quiere olvidar esta historia. No puede simplemente desaparecer. No puedo aceptar eso. Ella salió para ir a escuela una mañana, en noviembre de 1995. Pero decidió que, en realidad, no quería ir ese día, sino que iba a ir a trabajar a la biblioteca. Y ordenó un ramo de flores para su madrastra, que llegaría 2 días después. Y no sabemos, en verdad, por qué hizo eso. Pidió un taxi, le indicó que la llevara a un salón de belleza local en Box Hill, en Surrey Hills, y simplemente se paró al costado de la carretera. Y esa fue la última vez que vieron a Ruth Wilson con vida. Todo iba de maravilla, al menos hasta la noche anterior. Y ese es el verdadero misterio para mí. Sus padres vivían en un pintoresco pueblo de Surrey. Era la hija de un consejero parroquial, asistía a la iglesia, tocaba las campanas, cantaba en el coro y tocaba el órgano. Pero hay algo que falla. Ese es el verdadero misterio. Parecía que era feliz, pero ¿lo era de verdad? El taxista la dejó junto a un sendero ecuestre, y él relata que se fue, y vio que ella se quedó allí, parada. Entonces hay 2 opciones, o no quería que el taxista viera a dónde iba, o estaba esperando a alguien que la iba a recoger en un auto.
Esto debería haber sido considerado como sospechoso desde el principio. Una vez me quedó claro que faltaban cosas por descubrir sobre esta historia y que a través de mi trabajo como periodista, tal vez podría ayudar con eso. No me tomó mucho tiempo decidir que eso mismo era lo que iba a hacer. Está empezando a hacer frío. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Siempre me ha parecido que esta parte del sur de Inglaterra es hermosa. Creo que Surrey es un condado extraordinario. La gente se ríe de los condados alrededor de Londres y la vida suburbana, pero ¿quién no viviría aquí si tuviera la oportunidad? Sí, tienes razón. Esto es parte de la historia, ¿verdad? Por esto es que los misterios de asesinatos y las historias de detectives suceden en lugares hermosos en el campo como este. Porque no puedes imaginar que algo terrible pueda suceder aquí, y cuando algo espantoso ocurre, lo hace todavía más impactante. Cuando pasas 30 años mirando casos como este, hay cosas que no olvidas. Es bastante frustrante, porque en realidad no hay mucho que puedas hacer al respecto. Ya no tienes el apoyo de un equipo, este ya no es tu trabajo. No tienes acceso a los recursos. Este caso llegó a la policía de Dorking. Hice una solicitud a través de la Ley de Libertad de Información, diciendo que quería ver el archivo y algunas de las declaraciones. La respuesta que recibí fue, no. Lo estamos investigando como un crimen. Dijeron que los casos de personas desaparecidas se clasifican como crímenes. Entonces, obviamente, no podían compartir información conmigo, porque deben evitar exponer la metodología policial. Traté de ponerme en contacto con el señor y la señora Wilson. Escribí una carta a la familia explicando quién era yo y preguntándoles si podía visitarlos para hablar con ellos al respecto. Pero tampoco me respondieron. La parte más difícil realmente es pasar de lo que ya sabes que sucedió a lo que crees que podría haber sucedido. Así que quería hablar con los residentes locales del pueblo en el que vivía, con su familia, con sus amigos. Sabemos que, justo durante ese fin de semana, pasó mucho tiempo con su exnovio. Sabíamos que se llamaba William. Y junto con el nombre de la escuela a la que asistían, entré en Facebook para encontrarle. No es la técnica de investigación más sofisticada. Me gustaría hablar contigo sobre una historia que estoy investigando. El caso de una persona desaparecida en 1995. Creo que conocías a Ruth Wilson, y estoy muy interesado en hablar contigo, si te parece bien. Estoy tratando de averiguar qué le pasó a Ruth, no tener el apoyo de la policía, ni de la familia, y contar solo con los recortes de periódicos y cualquier otra cosa que escriben en Internet, es demasiado frustrante, porque es muy difícil avanzar solo con eso. Ya llevo 7 años investigando esto, y sigo estancado en el mismo punto. ¿Por qué sigues haciendo eso? ¿Qué dijiste? Solía llamarme por teléfono en medio de la noche, para decirme que no podía dormir, porque no paraba de pensar en eso. Sí. Y no podía dormir. Simplemente abrías una botella de whisky o algo así, porque sabías que no había nada que pudieras hacer al respecto. No lo deja dormir en las noches. No lo puede olvidar, no sé por qué. Está extremadamente concentrado en eso, lo entiendo. No sé exactamente qué tan mayor o menor que Emily era ella, pero tú también tienes una hija. Yo tengo una hija de 16 años. Entonces es muy fácil empatizar. Es muy fácil identificarse, si tu hija simplemente desaparece y no hay motivos aparentes. Ella no era el tipo de chica que huiría. Si esa fuera mi hija, creo que jamás descansaría. Si alguien me ofreciera cualquier tipo de ayuda, la que sea, la aceptaría. No lo ignoraría. Este es un mensaje para Jan Wilson. Hola, soy Martin Bright. He llegado a este punto en el que pienso, espera, ¿qué les pasa? ¿Soy el único realmente interesado en lo que le pasó a Ruth? Solo le llamo por cortesía realmente. Quería decirle que hay un avance en la historia. Ellos aceptaron que ella desapareció, y eso es todo. Me cuesta mucho creer eso, de verdad que sí. En este momento estoy investigando para poder contar la historia. Obviamente es importante que sepa que estoy haciendo esto. Adiós. Luego de estudiar el caso en profundidad, no creo que Ruth Wilson esté viva todavía. Te voy a contar mi teoría. Alguien de la comunidad es el verdadero responsable de la desaparición de esa pobre chica. Yo creo que ella conoció a alguien y luego algo sucedió.
El objetivo es, por lo menos, poner nerviosa a esta persona, que no pueda irse a dormir con la conciencia tranquila, porque habrá más gente como yo que se interesará en este caso. Es así de simple. William era el exnovio de Ruth. Parece que pasaban mucho tiempo juntos. Él debería saber mucho sobre Ruth. Ella era una chica muy estudiosa y educada, pero bastante tradicional. No era una chica nada popular. No, no lo era. Su forma de vestir también era poco convencional. No sé, creo que tal vez le hizo falta una figura materna que le ayudara a saber cómo dejar atrás su lado más infantil y empezar a comportarse como una mujer joven. Con el paso de los años, me di cuenta de que la verdadera madre de Ruth había muerto en circunstancias bastante trágicas. Se había caído por las escaleras. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Ruth y qué crees que pudo suceder? Tenía la ligera sospecha de que había alguien más involucrado. Me siento un poco perdido y no creo que lo haya procesado realmente. Parece que mi mente ha cortado todo tipo de apego emocional hacia ella. Realmente él no experimentó una tristeza profunda por lo sucedido. Él no sentía que hubiera sido gravemente afectado por ello. Entonces en ese momento pensé, ¿entonces quién estaba cuidando de Ruth? ¿Estás sentado cómodamente? Estoy caminando, pero no importa. Cuéntame. Esta mañana recibí un correo electrónico del superintendente jefe de detectives. Él fue la persona encargada de revisar la desaparición de Ruth hace un par de años. Tenemos que hablar con él. ¿Está dispuesto a hablar? Eso es maravilloso, sí. Genial. Nadie aquí está tratando de desacreditar lo que la policía ha hecho. Tenemos una teoría, pero necesitamos información sobre la investigación que hizo la policía, para ver si esa teoría se sostiene. Estoy seguro de que hay gente que todavía recuerda a Ruth, que se preocupa por Ruth y que piensa en ella. Me gustaría entrevistar a algunas personas del pueblo. La profesión de Martin como reportero es ideal para lograr que los testigos hablen con nosotros. Yo podría haberlo hecho hace años cuando todavía era policía, pero ahora ya estoy retirado. Ya no puedo hacer eso. Hola Martín, soy Ian Wilson. He tomado finalmente la decisión de que no deseo participar en este proyecto, en particular. Sé que harás un buen trabajo, y que serás muy profesional, como siempre lo has sido en el pasado. Pero este caso es complejo, y esta es mi decisión final. Probablemente puedas notar por mi voz que estoy un poco afectado emocionalmente. Hemos estado hablando con algunas personas en el pueblo, y no quieren hablar sin el consentimiento de Ian Wilson. Pude tener una charla con el campanero, y no le sorprendió que la gente no hablara, porque parece ser que la gente de Beechworth no confía ya en los periodistas. Ruth desapareció en más de un sentido. Desapareció en Box Hill ese día, y esta ha sido en gran parte una historia olvidada. Hablé con la policía de Surrey, y no quieren involucrarse. Les preocupa que lo que estamos haciendo traiga, como consecuencia, una crítica hacia ellos. Temen que, luego de que revisemos la investigación original, vayamos a decir que encontramos fallos en el proceso. Es un poco decepcionante, simplemente vamos a tener que encontrar otra manera de proceder. En 1968, un niño desapareció y encontraron su cuerpo 3 días después entre Leatheread y Dorking.
Yo solía publicar bastantes artículos al respecto en el periódico, y cada vez que alguien se atrevía a hablar, otro leía su historia y decidía intervenir también, aunque tal vez no hubiese querido hacerlo antes por algún motivo. El periódico local es la herramienta más útil para obtener información, así que sentí que era importante que pidiéramos la ayuda de la gente. Creo que animó a la policía a reabrir el caso, y después de 33 años, condujo a la condena de Brian Field. ¿Crees que algo así podría ocurrir en este caso? Es posible que haya alguien allá afuera que solo necesite ese pequeño empujón. Y la publicidad podría llevar a alguna información vital, que en última instancia, podría conducir a la resolución del caso. Al día siguiente de la desaparición de Ruth, se corrió el rumor en la escuela de que ella había desaparecido o huido. Siempre había pensado que los amigos eran la clave para encontrar a Ruth. Llevo bastante tiempo en contacto con Roxy. Roxy decidió hablar oficialmente en 2010 para solicitar su regreso. Y algunos chicos bromeaban de cierta manera, o decían cosas como, seguro aparecerá en la cena del baile, que es en un par de días, o ella va a aparecer, y luego huirá durante el día. Pero Roxy quería informar a los demás sobre lo que le había sucedido a su amiga. Es el primer relato que vamos a obtener sobre cómo era Ruth. Creo que va a ser fundamental para nosotros. Éramos un grupo de buenas chicas. Sí, aunque no éramos las chicas populares. No, a Ruth le gustaba la lectura y la música. A veces salía a dar un paseo en bicicleta de un día entero con ella, por el pueblo de Betchworth y Brockham. Supongo que a menudo los chicos populares les hacían la vida un poco difícil, las excluían de actividades y ese tipo de cosas, debido a eso. Sí. Supongo que de alguna manera nos enfocamos en nosotras. Cuando tienes 16 crees que lo sabes todo, pero si lo piensas bien, ves que no pudo haber escapado. Por lo que sabemos, ella no tenía pasaporte, ni tampoco tenía un salario enorme con el que hubiera podido ahorrar dinero y desaparecer. Así que la pregunta que surge es, ¿a dónde podría haber ido durante 22 años? Y también suelo pensar que, si ella todavía estuviera viva, cuando se ha pedido su regreso o información sobre ella a través de diversos medios, y al final se dice, solo ponte en contacto con una organización benéfica de personas desaparecidas y transmitiremos el mensaje, haznos saber que estás a salvo. Ella habría hecho eso. Eso es lo que creo. Si hay alguien que tal vez tiene información nueva, la cual hemos estado buscando durante los últimos 22 años, incluso si parece insignificante, por favor hable. Por favor, infórmelo. Sí. Eso. Pensando en el día en que se fue, ¿crees que esto fue un impulso del momento? ¿Era esto algo que había estado planeando? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas ahora? Yo creo que ella había estado planeando hacer algo así. No sé el motivo, pero creo que su intención era estar lejos de casa. No sé si el plan era que fuera permanente o temporal. También quisiera creer que alguien sabe qué pasó. Sí. Porque obviamente la última vez que la vieron con seguridad fue aquí, pero no sabemos nada más allá de eso. No lo sabemos, pero sí creo que ella tenía la intención de desaparecer. Ahora tenemos esta perspectiva, que sugiere que ella había planeado su desaparición. ¿Por qué haría eso? La esperanza es que, al ver un artículo en el periódico local, la gente hable entre sí, recuerde el caso, y recuerde la desaparición. Esta es la oportunidad de devolverle la vida a Ruth, antes de que sea olvidada para siempre. Hubo muchos comentarios. Es un caso local que claramente la gente recuerda. ¿Tú lo recordarías, no? Creo que esto es algo que ha desconcertado a la gente durante muchos años. Solo que, tal vez, no han tenido los medios para expresar su preocupación. Recibí un correo electrónico de alguien que la recordaba. Sí, creo que es una nueva testigo, y me parece que no ha hablado con la policía.
Hola Liam, soy Martín. ¿Cómo estás? Tuve una larga conversación con Catherine, que es otra amiga de Ruth. ¿Está bien? Sí, Una de las cosas que las unió es que estaban pasando por problemas similares. ya veo, está bien. Y de hecho, Catherine se escapó de casa al mismo tiempo que lo hizo Ruth. ¿En serio? Ya entiendo. Ella acaba de confirmar que esto no era una especie de desaparición misteriosa de una chica que era feliz, nada más lejos de la realidad. Por la información que teníamos, ella parecía tener una vida de clase media, muy feliz, pero era una chica profundamente infeliz, que habló con sus amigos sobre irse de allí. ¿Qué estaba pasando realmente a puerta cerrada? ¿Qué pasaba realmente por su cabeza durante esos días? Supongo que Ruth y yo nos hicimos tan cercanas porque las dos estábamos viviendo muchas cosas en ese momento de la vida. Sí, nos llevábamos muy bien, éramos muy cercanas. Me compró unos aretes y un anillo. Todavía tengo el anillo, y lo estoy usando ahora. Ruth tenía muchos problemas. Parte de la razón por la que tal vez era impopular también, es que a nivel mental, estaba viviendo muchas cosas, y estaba tratando desesperadamente de averiguar quién era. Ella sabía que me iba a mudar. Entonces me preguntó, si todo sale bien en Sheffield, ¿puedo luego ir yo también? Yo estaba tratando de solucionar mis problemas, así que realmente no tenía tiempo para ayudarla a ella también. Luego de que te fuiste, ¿volviste a saber de Ruth? No, era una época sin teléfonos móviles, así que era difícil. Sí. Yo llamaba a mis padres 2 o 3 veces por semana. Ellos me dijeron que Ruth había desaparecido poco después de que yo me hubiera ido. ¿Y qué pensó tu madre al respecto? Según recuerdo. Desapareció a las 4:30 de la tarde del día 27. Y recuerdo que tú tuviste una pijamada el 11 de noviembre. Fue justo después de eso que Ruth se quedó con nosotros de nuevo, y ella no quería irse a casa. Yo estaba muy incómoda y molesta con la situación. ¿Recuerda por qué dijo que no quería ir a casa? No, no dijo por qué. Simplemente no dijo por qué. Como madre, eso me preocupó mucho en ese momento. ¿Por qué crees que estaba tan desesperada? Creo que toda su infancia se sostuvo sobre unos cimientos hechos de secretos y las mentiras. Ella sabía que su verdadera madre estaba muerta. Me contó cómo había muerto su madre. Entiendo. Sabía que su madre se había caído por las escaleras, pero había algo que no encajaba para ella. Sí, Así que siguió su instinto y buscó la verdad. ya veo. Y la encontró. Ya. Es un poco impactante, ¿verdad? No puedo imaginar nada más impactante. Sí. Encontramos el certificado de defunción. ¿Qué encontraste en él? ¿Qué decía? Te lo voy a mostrar. ¿Lo ves? Ahí está. Me dijo que había descubierto que su verdadera madre se había suicidado. Sí. Todavía estoy tratando de descifrar todo esto. Sabemos todo lo que sucedió al detalle hasta el momento justo antes de su desaparición. ¿Cuál es tu interpretación de lo que pasó? Creo que tenía toda la intención de quitarse la vida. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué? ¿Cómo lo explicas? Porque otra forma de interpretar las cosas es que ella planeaba encontrarse con alguien en Box Hill. ¿Por qué pensarías eso? ¿Había mencionado el suicidio anteriormente? No, en realidad no habíamos estado hablando sobre ese asunto. Pero ya había hablado de escapar. En realidad no de huir, pero sí de irse a otro lugar. Pero no creo que hubiera algún lugar al que pudiera ir. Creo que, ese día, estaba muy angustiada. Ese fue el día en que todo se desmoronó, y ella no aguantó más. Pero sabemos que la policía la estuvo buscando, todo el mundo la buscó, y no encontraron a nadie. Cuando leí sobre su desaparición, que había ido a la floristería y ordenado ese ramo de flores, supe con certeza que había sido Ruth. Casi como si fuera una broma de mal gusto que le estaba haciendo a su madrastra. Sí, así fue, sí, como burlándose de cierta manera, sí, Así es. para hacerle saber lo que estaba planeando y lo que iba a hacer. Había cierta terquedad en ella.
Will, ¿recuerdas cuando Ruth descubrió que su madre se había suicidado? Yo no sabía nada sobre eso. Lo que me habían dicho era que se había caído por las escaleras y se había roto el cuello. Era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera la verdad. Ian Wilson emitió un comunicado. Hasta este momento, la familia Wilson no ha cooperado de ninguna manera, pero claramente sintieron que necesitaban responder a lo que habíamos descubierto. Reaccionar a la idea de que toda su infancia estaba basada en secretos y mentiras. Ian Wilson dice lo siguiente: su familia está extremadamente herida por esta declaración y no acepta esta visión de la infancia de Ruth. Ruth siempre supo de la muerte de su madre biológica, pero no la causa exacta de ella. Por desgracia, ahora sabemos que Ruth había descubierto las trágicas circunstancias de la muerte de su madre antes de su desaparición, pero lamentablemente, decidió no hablar de esto con ningún miembro de la familia. Es obvio que ella se sentía perdida, y así lo estaba. Sabemos que tenía la intención de desaparecer o ir a algún lado, pero el misterio, realmente, es lo que sucedió después. Quizás, una de las razones por las que me he sentido atraído por el caso de Ruth, es que me recuerda a mi propia hermana, lo que ella vivió. Ella escapó de casa cuando tenía 16 años. De hecho, ella vivió conmigo cuando yo estaba en la universidad. Me parece que Ruth no tuvo una figura equivalente en su vida. No tenía a nadie que la acogiera. Tenía la impresión de que Ruth era feliz en casa y que le gustaba más o menos su vida, que no tenía motivos para huir. Pero es todo lo contrario a lo que pensaba. Y hemos descubierto esto, simplemente hablando con sus amigas. No hay absolutamente ninguna duda de que nunca habríamos revisado de nuevo este caso si no hubiera sido por el interés de Liam. Liam no quiere dejar que esto se olvide. Sé que a veces le ha resultado difícil y frustrante. No podemos olvidar esto hasta que sepamos si subió a Box Hill para suicidarse, para encontrarse con alguien, si fue secuestrada, si fue asesinada, o si se fue a buscar una nueva vida, con una nueva identidad. Es muy difícil dejar esto atrás hasta que sepamos qué pasó. ¿Qué la hizo subir a esa colina, justamente ese día? ¿Qué pasó por su mente en ese preciso momento? Lo que me llama la atención es esta falta de curiosidad. Una parte de esto está ligada al orgullo profesional. Yo ayudé a crear un retrato específico de una familia, básicamente feliz, que había perdido a su hija sin explicación alguna. Así que yo estuve implicado en el proceso de promover esa narrativa en particular, la cual era inexacta. Y eso me molesta gravemente. Siento que eso es algo que no debería haber sucedido. Liam ha tenido una larga carrera como oficial de policía, y lo que lo ha molestado bastante sobre el caso de esta joven que desapareció, es que siente que no ha sido tomado en serio. Me sorprende el profundo compromiso de Liam, y creo que él también merece algún tipo de cierre. Creo que es probable que fuera a encontrarse con alguien. Sí, creo que estaba vestida de manera especial para subirse a otro auto, que desapareciera y siga viva. Que tenga una nueva identidad es muy difícil. Muy difícil. Creo que los secretos pueden causar mucho daño. Las personas guardan secretos por muchas razones, desde la vergüenza hasta la protección de sus seres queridos. Pero muy a menudo tienen un efecto corrosivo, se carcomen la confianza, ya sea en una familia, una comunidad o la sociedad misma. Descubrir el secreto del suicidio de su madre parece haber tenido un efecto devastador en Ruth Wilson. La policía no quiere decir mucho, y Betchworth continúa guardando sus secretos. Después de todo este tiempo, Liam y yo hemos tratado de informar un poco más sobre la corta vida de Ruth. Hemos recibido la ayuda principalmente de sus amigos, que se han negado a aceptar que una colegiala de Surrey puede simplemente desaparecer.
Alguien ahí afuera sabe lo que le pasó a Ruth, y el problema de los secretos es que tienen una tendencia a ser revelados al final.